Conecte, ya vamos a comenzar. Vamos a iniciar hoy nuestra oración, a pedirle al Señor que esta noche que tenemos esta palabra tan bonita sobre una realidad tan cruel como es la nostalgia y el remordimiento, nos permita descubrir el amor y la presencia de Dios en medio de todo lo que hacemos, en medio de todo lo que realizamos día a día. Pidámosle al Señor hoy que nos hable y que la nostalgia, el remordimiento, la tristeza que hay en nuestro corazón podamos luchar contra ella, no con nuestra fuerza, como lo decíamos ahora en la misa, sino con esa gracia que Dios da. No sé qué momento estés viviendo, qué momento estás pasando, pero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor en esta noche por tus tristezas, por tus preocupaciones, por aquello que te entristece. Dios ha esperado mucho tiempo, tal vez, este momento para regalar esta palabra en tu corazón. Dios ha esperado tal vez mucho tiempo para que tú le des la oportunidad de que hoy lo que te va a presentar, lo que te va a regalar, sea bendición para ti especialmente y te permita alcanzar esa gracia y ese amor que tanto anhelamos, que tanto queremos de parte de Dios. Denos un segundito, organizamos aquí algo. Ahora sí. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama, nadie como yo. Dile, pues nadie te ama, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Te queremos, Señor, presentar nuestra tristeza, nuestras alegrías.
Te queremos pedir, Jesús, por cada uno de esos momentos que hemos vivido y que han traído, Señor, dolor, tristeza, anhelo, Señor, del pasado, dureza a nuestro corazón. Pero sobre todo, Jesús, aquella tristeza que nos hace seguir mirando hacia atrás, tal vez anhelando un pasado que ya no volverá, tal vez anhelando las cadenas que un día nos ataron y que creímos que nos hacían felices. Hoy te queremos pedir, Señor, para que sanes nuestro corazón, para que cuando miremos tu cruz recordemos todo lo que has dado por nosotros, y en vez de abrazar nuestra tristeza, te abracemos, Jesús, a ti. Acoge nuestra oración y bendícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Juli. Bueno, hoy venimos con un tema que es difícil de digerir, porque implica aceptar que a veces nos pasa lo del pueblo de Israel, ¿no? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Una de las grandes maldiciones que le puede pasar a un judío es ser esclavo. Y en Egipto eran esclavos. Resulta que cuando salen de Egipto, pues ya son libres, pero hay algo que todavía no cuadra, que todavía no cuaja. Y es que la tierra que Dios les va a dar se va a demorar. O sea, eso es como cuando uno compra un apartamento sobre planos y le dice: bueno, usted lo compró, es dueño de un apartamento, dentro de 2 años o 3 años se lo entregamos. Era más o menos así. O sea, Dios les prometió una tierra, pero la vaina se iba a demorar. Como se iba a demorar, el pueblo empezó a tener altos y bajos durante 40 años. Imagínense, el pueblo de Israel caminó 40 años. ¿Cuántas generaciones se fueron ahí? Y usted llorando dice que porque hace 3 años está orando por algo que Dios no le da, imagine pues. Y usted y yo llorando que porque llevamos 3 meses pidiéndole a Dios no sé qué cosa y nada. ¿Ven cómo funcionan las cosas de Dios? Entonces, ¿qué sucede? Que hay un momento por allá, claro, Dios les da el maná. Maná significa, ¿qué es esto? Porque claro, caía un polvillo del cielo y ellos recogían esa vaina y decían: ¿qué es esto? Eso significa maná, ¿no? Maná no significa comida. Entonces resulta que hay un momento donde, en medio de su arrogancia, de su dureza, el pueblo de Israel tiene una frase muy dura y es: añoraron las cebollas de Egipto, porque allá en Egipto eran esclavos, pero comían caldo de cebolla. Imagínense que ellos vienen en el desierto comiendo lo mismo todos los días, dizque maná. Entonces claro, hay un momento en que uno se cansa de comer arroz con huevo, por decir, ¿sí o no? Y hay un momento en que uno empieza a añorar. Ojo, aquí viene lo que vamos a hablar hoy. El pueblo empieza a añorar lo que tenían en Egipto, a pesar de que eran esclavos. O sea, estar esclavo es estar muerto para un judío. Y sin embargo, pues ellos preferían estar esclavos y comer caldo de cebolla. Porque ese es el corazón de nosotros. El corazón del ser humano a veces es tan contradictorio que es un misterio, nunca lo logramos entender. Hay veces que uno dice: pero esta persona, ¿por qué es así? Pero ¿por qué yo soy así? ¿No se ha preguntado eso? Hay un momento en que uno dice: yo no sé por qué soy así. Señor, ilumíname o elimíname, pero haz algo conmigo porque yo no sé. Porque hay un momento donde uno dice: yo no sé ni siquiera qué hacer conmigo mismo, porque no me entiendo. Uno es el único que la pasa mal y añora esos días en que la pasó mal, pero por lo menos tenía algo que uno quería. ¿Sí? Hay gente que añora una relación que la hizo profundamente infeliz, pero por lo menos no estaba sola o solo. ¿Sí? Hay personas que a veces
eran infelices en su trabajo, pero pues por lo menos tenían billete. Pero estaba enfermo, no podía ni disfrutar el billete que tenía en ese trabajo, pero pues yo añoro ese trabajo. ¿Ven? El ser humano es el único sobre la faz de la tierra que es capaz de añorar algo que le hace daño, que es capaz de añorar algo simplemente por el deseo de tener algo, simplemente por tenerlo. Entonces, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy en ¿Hacia dónde va mi vida?, que es esa serie de reflexiones que estamos teniendo. Vamos a hablar de Jesús, tu nostalgia y tus remordimientos. ¿Y por qué es necesario hablar de esto? Es necesario hablar de esto porque desafortunadamente nosotros solemos mirar mucho para atrás, ¿no? Solemos mirar mucho para atrás. La nostalgia es algo que constantemente en nuestra vida se hace presente. La palabra nostalgia tiene una raíz griega, ¿sí? Tiene una raíz griega y se compone de dos palabras. Nostos, que significa regresar a casa, y algos, que significa dolor. Ya ven por qué, por ejemplo, la palabra mialgia es un dolor. No me acuerdo si es lumbar. Alguno por ahí si sabe de eso nos escribe. Pero una mialgia es un dolor muy profundo, no me acuerdo en qué parte, porque se me acaba de olvidar. Pero de ahí viene la palabra mialgia, de algos, que significa dolor. Entonces la palabra nostalgia en el fondo es un anhelo de volver a casa que se bate entre la felicidad y el dolor. La nostalgia es eso, es ese deseo incomprensible que tenemos de regresar al pasado, de recordar lo bien que la pasamos, pero también de recordar el dolor de que ya no lo tenemos, ¿sí? Entonces uno se bate entre la felicidad y el dolor. Y el ser humano funciona así para muchas cosas, ¿no? Ustedes ven que hay gente que añora la nostalgia del pasado en la ropa, por ejemplo. Y hay modas que vuelven, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos 20 años, me acuerdo, los pantalones los usábamos con botacampana, ¿no? Y eso no era una moda del 2000, eso era una moda vieja, por allá de los 70, ¿no? De los 60, por acá ya que hay algunas de los 60. Entonces, por allá de los 60 era la moda de la bota campana. Y yo me acuerdo de eso porque me acuerdo que uno se colocaba unas zapatillas y los zapatos, el jean le tapaba todos los zapatos a uno, ¿sí o no? Pues resulta que luego volvimos a otra nostalgia, y la nostalgia era los jeans botatubo, ¿no? Que no era una moda de esta época, era una moda también vieja. Que es en estos pantalones que nos metemos hoy, que el problema no es si, el problema uno no sabe si es colocárselo o quitárselo, ¿sí me entiende? Pero uno vive nostalgias incluso en la ropa, uno vive nostalgia en la música, o si no, no existirían los melómanos, ¿no? Hay un festival de los melómanos, hay gente que colecciona vinilos, ¿no? Me acuerdo que mi mamá todos los domingos se despertaba a las 6 de la mañana a hacer aseo. Uno ya sabía que lo esperaba. Y mi mamá empezaba a organizar como 300 cassettes que tenía, ¿no? Porque ella colocaba música toda la semana en la casa. Y el domingo era para organizar la música, pero antes de organizarla se la volvía a escuchar, como la ve. Entonces me tocaba escuchármela a mí. Pero tenía un poco de cassettes. Tenía el de Vicente, tenía el de Darío, tenía el del Charrito Negro, tenía el de no sé quién, el de las hermanitas Calle, el del no sé cuánto, el de Ana Gabriel, porque se coleccionaba la música. Y hoy en día todavía hay gente que colecciona música. O sea, la nostalgia siempre hace presente en nuestra vida, ¿no? O simplemente, pues hay gente que, mire, la serie de Harry Potter es por allá del siglo pasado, ¿sí? De antes del 2000, y todavía hay gente que es fans de Harry Potter. O simplemente hay música, ojo, hay música que uno recuerda y que usted la escucha y usted dice, no, quítame esa canción, quítame,
No me toquen ese vals porque me matan, dice la gente, ¿no? Porque solemos vivir ¿de qué? De nostalgias. Cuando solemos vivir de nostalgias, ojo, cuando solemos vivir de nostalgias, desafortunadamente vivimos mirando hacia atrás. Y vivir mirando hacia atrás nos hace mucho daño en nuestra vida espiritual. Por eso es importante que entendamos una cosa. Es irónico, ojo, hay una cosa que no podemos olvidar, y es que es irónico que nuestras redes y el mundo de hoy quieran reavivar nuestro afán por el pasado. Hoy Facebook te coloca unas fotos que te dicen, hace 5 años estabas haciendo esto, y te muestra una foto de hace 5 años. Usted la mira y dice, uy, no, yo sí era muy feo, qué María. Uy, pero o usted dice, no, yo definitivamente estoy muy feo es hoy, ¿no? Porque hace 5 años estaba en la flor y ahorita sí estoy es como acabado, ¿no? Entonces, de alguna manera, incluso hasta las redes sociales le hacen querer despertar a uno ese deseo ¿de qué? Ese deseo de nostalgia. Y la nostalgia nos hace profundamente infelices. Porque nos recuerda el dolor ¿de qué? De que ya no tenemos lo que antes nos hacía felices. Puede ser una relación, puede ser un momento de nuestra vida, puede ser un momento de éxito. Hay gente que todavía tiene nostalgia de que antes tenía la situación económica resuelta y resulta que hoy está en problemado. Hoy hay gente que recuerda cuando su matrimonio funcionaba a las mil maravillas y hoy no se pueden ver y andan como perros y gatos, ¿sí me entiende? Entonces la nostalgia a veces se presenta en todas estas cosas que empiezan a manifestarse de alguna manera acá. Y es irónico que las redes sociales que son de esta época nos quieran recordar y traer otra vez el pasado. O sea, el enemigo utiliza muchas formas para que tú añores tu pasado. Entonces, no lo sabemos, pero nuestra obsesión con el pasado, ojo, nuestra obsesión con el pasado oculta una incómoda verdad. Y esa incómoda verdad es que no nos sentimos tranquilos ni felices con nuestro presente. Cuando vivimos de nostalgias, lo único que le estamos diciendo a Dios es que nuestro pasado siempre fue mejor y que lo que Dios ha hecho con nosotros hasta el sol de hoy no vale la pena. Y eso no lo solemos pensar. Cuando uno vive insatisfecho por el presente de su vida, en muchas ocasiones, desafortunadamente no se da cuenta que mirar al pasado es una afrenta a Dios. Y es una afrenta a Dios por esto, porque de alguna manera manifiesta que tu presente no te gusta. Y ese es el problema de la nostalgia. Entonces, ¿qué sucede? La nostalgia se alimenta totalmente de nuestra pregunta por el ¿qué hubiera pasado si? ¿Usted no ve que hay mucha gente que vive así? Y si yo me hubiera casado no con este pedazo de troll, sino con ese galán que yo tenía hace 50 años. Si yo me hubiera casado con fulana de tal, que era una modelo, y me casé con semejante anaconda. Si yo no hubiera tenido esta hija o este hijo que me ha hecho ver, mejor dicho, estrellas, pero estrelladas. Si yo hubiera hecho ese negocio, si yo no me hubiera ido del país, si yo hubiera aceptado ese trabajo, el si yo hubiera, lo mata a uno. Esto es un veneno que lo mata a uno lentamente. El que hubiera pasado, sí. El que hubiera sucedido, sí. Y por eso es que es tan venenoso, tan tortuoso y tan dañino para el alma. La nostalgia de nuestro pasado no nos deja vivir profundamente nuestro presente. Entonces, la nostalgia ¿qué dice? Ojalá pudiera devolver el tiempo. Eso dice la nostalgia. Si yo pudiera devolver el tiempo, yo haría esto de otra manera. No lo hiciste así. ¿Qué hacemos? Lo único con lo que cuentas es presente. Aunque haya gente que no tiene 3 dedos de frente y paga porque le lean el futuro.
O sea, en verdad, ¿quién quiere que le lean el futuro? ¿En verdad usted está preparado para que le lean el futuro? Hay gente que a veces paga para que le lean el futuro y uno se pregunta, venga, ¿usted está preparado para eso? La mayoría de veces a la gente que yo he visto o que me ha contado que le leyeron el futuro, me dijo, no, padre, apenas me lo leyeron, yo me arrepentí. Porque claro, el que quiere que le lean el futuro, ¿qué espera? No, se va a ganar el chance. Le van a dar el número del baloto, ¿sí? La gente siempre espera que cuando le vayan a leer el futuro, como que el futuro sea mejor. Y el futuro no existe. Si usted y yo nos paleteamos esta noche, ¿qué? ¿No hay futuro? Pues por lo menos para nosotros no hay futuro. El pasado ya fue. El futuro es una incógnita constante que no vas a poder cambiar, por más de que te lo lean, por más de que te lo digan. ¿Sí me entiendes? Entonces lo único con lo que cuentas, ¿qué es? Con tu presente. Entonces, la nostalgia que dice, ojalá yo pudiera devolver el tiempo para, pero resulta que no. Y el remordimiento que grita, el remordimiento grita, yo desearía poder borrar ese momento de mi vida porque yo no desearía haber hecho eso que hice. Pero resulta que no nos damos cuenta que nuestras nostalgias no van a cambiar nuestro pasado, no van a devolver el tiempo y nuestros remordimientos no van a cambiar lo que hicimos mal. Entonces, si seguimos matándonos el corazón y la cabeza a punta de nuestras nostalgias, pues entonces va a pasar lo que dice el Eclesiastés. Nunca preguntes por qué todo tiempo fue mejor. No te preguntes eso. No es de sabios hacer tales preguntas. Si en verdad usted es sabio con su vida, nunca se pregunte esto. Nunca se pregunte si qué hubiera pasado si. O nunca se pregunte cómo podría usted borrar algo que alguna vez hizo. Porque ya no fue. Y eso lo único que hace es volvernos más inconformes con nuestra propia realidad. Entonces, ahí encontramos ¿un qué? Encontramos una historia en la Biblia que nos logra evidenciar esto que les estamos contando, ¿bien? O esto que les estoy contando. El pueblo de Israel, ya les conté que una vez estuvieron en Egipto esclavos, ¿no? Pues resulta que al pobre Israel luego lo desterraron. Hubo un momento de mucho esplendor del reino de Babilonia. Y resulta que los babilonios sometieron a los judíos y se llevaron lo mejorcito. O sea, todo lo mejor del pueblo de Israel se lo llevaron los ingenieros, los sabios, los eruditos. O sea, no se llevaron lo peor, se llevaron lo mejor de Israel. Allá dejaron lo que no servía, o lo que no les servía a los babilonios, y se los llevaron para Babilonia, ¿sí o no? ¿Cuánto estuvieron en Babilonia? 70 años estuvieron en Babilonia. ¿Sí me entiende? 70 años otra vez, ¿qué? Esclavos. O sea, no fueron uno, fueron dos y hasta tres. 70 años estuvieron los israelitas desafortunadamente esclavos en Babilonia. Pero hubo un momento, ojo, hubo un momento donde posteriormente el pueblo volvió otra vez a la tierra de Israel, ¿no? O sea, los liberaron. Un designio del Señor al emperador. ¿Y qué pasó cuando volvieron? Quisieron reconstruir el centro de la fe de los judíos. Y el centro de la fe de los judíos era el templo. Porque el templo era el lugar donde Dios habitaba. Cuando quisieron volver, ¿qué fue lo que sucedió? Volvieron, y claro, ¿se acuerdan que se había ido la crema innata de Israel, ¿no? No se fueron la mano de obra barata. Los que se fueron los duros. Claro, cuando volvieron, de alguna manera tenían algo de posesiones y mandaron a los mejores, mandaron los mejores materiales, los mejores expertos para volver a hacer ¿qué? El templo de Salomón. Recordemos que Salomón había hecho el templo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Como los babilonios lo habían destruido por acá, ¿sí?
Ellos añoraban, tenían la nostalgia de volver a hacer un templo con el mismo esplendor de Salomón. ¿Y qué sucedió? Pues mandaron a los mejores ingenieros. Ojo, miren el nivel de detalle que tuvieron. No solamente mandaron los mejores materiales e ingenieros, sino que además de eso empezaron el mismo mes que habían empezado a hacer alguna vez el templo de Salomón, para que coincidiera con la época de la cosecha. Y además de eso, cantaron la misma canción el día que inauguraron el templo, cantaron la misma canción con la que inauguraron el templo de Salomón un poco de años atrás, ¿sí me entiende? O sea, estaba todo listo. ¿Para qué? Para que esto fuera un evento, para que esto fuera un éxito. ¿Y saben qué pasó? No les funcionó. Cuando terminaron el templo e hicieron la celebración en el templo, todos cayeron en tristeza. ¿Saben por qué? Porque el templo no les había quedado igual que el de Salomón. Y les daba mucha tristeza que el templo que habían hecho no se parecía ni en las curvas al que había hecho Salomón. Tenían tanta nostalgia y tanta tristeza por lo que ya no era, y lo que ahorita era no se parecía al pasado, que cayeron en profunda tristeza. Y por eso Dios les envió a dos profetas, a Ageo y a Zacarías, para que el encargado de la restauración del templo, que era Zorobabel, pudiera organizarlo y pudiera tener esa esperanza que se había perdido. Entonces vamos a mirar el libro de Esdras, donde encontramos esto. Mire, muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, ¿sí?, el de Salomón, cayeron en llanto cuando vieron los cimientos del templo nuevo. O sea, eso es como cuando uno espera como que algo muy chévere y después como que le salen a uno con un chorreo y uno no, mejor se sienta a llorar. Lo mismo. Mientras muchos otros gritaban de alegría y no se podía, imagínense el dolor de esta gente, no se podía distinguir entre los gritos de alegría, pues porque, ay, volvimos a tener templo, ¿no? Entre los gritos de alegría y las voces de llanto. ¿Y por qué lloraban? Pues porque no les había quedado igual, porque era mejor el que tenían antes. Pues la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. ¿Ven? Muchas veces añorar el pasado nos hace profundamente infelices. Y el pasado no puede ser nuestra propia derrota en la vida. Uno no puede andar recordando el pasado simplemente como si uno hubiera fracasado en la vida, porque ya no está en el esplendor de lo que era un tiempo o unos años o unas décadas atrás. Entonces, ¿qué pasaba? Suspirar por el pasado nos hace perder ¿qué cosa? El presente. O sea, hay cosas que tienes que hacer hoy. Hay cosas que tienes que vivir hoy. Y si sigues mirando para atrás, lo único que vas a hacer es que te vas a tropezar. Cuando uno camina mirando para atrás, ¿qué pasa? Se cae, se tropieza con la piedra más pequeña, con el desnivel más sencillo, porque anda mirando para atrás. Entonces, ¿qué pasó? ¿El Señor los dejó así, llorando? No, nunca el Señor lo deja a uno tirado en el piso, nunca. Entonces, ¿qué pasó? Les había enviado, dijimos, ¿a quiénes? A Ageo, acá lo veíamos. Les había mandado a Ageo y a Zacarías, ¿no?, para que pudieran echar para adelante en esta nueva época. Pues ya venían del destierro, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Cuando construyeron y Dios les mandó a Ageo y a Zacarías, sucedió algo muy bonito. Y es que Dios le dijo a través de ellos a Zorobabel, que era el que estaba encargado de la reconstrucción del templo, le dijo que no importaba que ya el templo no se pareciera al del pasado, porque ya la piedra que habían puesto era suficiente para seguir mirando al futuro en un nuevo Israel. Es decir, el Señor le mostró, ojo con esto,
el Señor le mostró a la gente que hoy era un día, ¿para qué? Un día de pequeñas cosas y de nuevos comienzos. Cuando uno vence la nostalgia, cuando uno se da cuenta que el presente de uno es tan malo como tú lo veas. El presente de nosotros es tan malo como tú lo veas. Si tú crees que ya es tu lápida, va a ser tu lápida. Si tú crees que va a ser tu perdición, va a ser tu perdición. Pero si tú logras descubrir en tu vida que lo que fue antes, que tal vez fue muy chévere, puede ser mejor en el futuro, solamente necesitas ¿qué cosa? Una piedra. Solamente uno necesita una pequeña piedra para volver a reconstruir lo que algún día fue. Y tal vez no será igual, como este templo. No era igual y no iba a ser igual que el de Salomón, pero era un templo para adorar a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Tal vez hoy el Señor te está regalando esta palabra para recordarte eso, que hoy es un día de pequeñas cosas, que hoy es un día de pequeños comienzos, que seguir mirando para atrás con la nostalgia de lo que no fue o de lo que quisieras volver a hacer, pues lo único que te va a hacer es que te va a enfrascar en una frustración, en una derrota de la cual no vas a poder levantarte. Porque la solución, ¿qué es? La solución es agradecer por los buenos momentos. O sea, que el pasado solamente sea una forma como tú miras para atrás para dar gracias. Solamente eso. Ay, padre, pero es que era tan bueno. Hace 20 años yo vivía tan bien. Hace 10 años mi matrimonio. Hace 15 años mi negocio. Hace 15 o 10 años o 6 meses mi vida era, sí, muy chévere y todo, pero ya no es. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a sentirte totalmente derrotado al punto de que vas a dejar que la nostalgia no te deje mirar el futuro? ¿O qué vas a hacer? Entonces, ¿qué sucede? Que toca aprender a agradecer por lo que hoy es y aprender a comenzar con pequeños comienzos, con pequeñas cosas, porque Dios trabaja desde tus cosas más pequeñas. Siempre Dios trabaja desde las cosas más pequeñas de la vida de uno. ¿A quién no le ha tocado volver a comenzar en la vida? A todos. En algún momento, desafortunadamente, tal vez a usted le tocó en el peor momento. Bueno, hay una cosa, ¿no? Siempre cuando uno le toque comenzar, yo no sé si le ha pasado, a mí me pasó ya. Cuando usted se le resete la vida, ¿sabe cuándo va a ser? Cuando usted esté en el momento menos pensado y más alto. Así pasa. Cuando usted cree que todo iba bien, todo para abajo. Cuando usted pensaba que todo le salía, algo falló y para abajo. Tocó volver ¿a qué? A comenzar. Pero volver a comenzar, ojo, no es tan malo. ¿Listo? Volver a comenzar no es tan malo. Y eso es algo que no podemos perder de vista. ¿Por qué? Porque Dios trabaja desde tus pequeñas cosas. Dios siempre va a trabajar desde tus pequeñas cosas. Y esto es algo que les pido hoy, en el nombre de Jesús, que no olviden. Dios, para volver a ser un templo, solamente necesito una piedra. Y no porque la piedra fuera a ser todo el templo, no. Pero empezaron con una piedra. Toda pared comienza con una piedra. Toda gran pared comienza con un pequeño cimiento. La vida puede siempre volver a comenzar con pequeñas cosas. Siempre. Eso se lo firmo donde sea. Miren lo que pasó. Y ya lo encontramos en el libro de Zacarías, ¿no? Entonces vino a mí la palabra del Señor. ¿Qué le dijo a Zacarías? Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo y él mismo terminará de construirlo. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor Todopoderoso. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, ojo, ¿qué va a pasar? Se alegrarán los que menospreciaron los días de
los que menospreciaron los días de los, aquí se me fue mal, pero aquí es, alegrarán o se alegrarán los que menospreciaron los días de la reconstrucción. Estos son los 7 ojos del Señor, modestos comienzos que recorren toda la tierra. O sea, ¿qué era lo que el Señor le estaba diciendo a Zacarías? Que lo único que Dios necesitaba era que empezaran por algo. Nunca tu vida tal vez va a volver a ser igual, pero sí puede volver a ser con propósito. Usted sí puede recuperar el propósito, usted sí puede reencontrarse con Dios, usted sí puede volver a ser feliz con pequeñas cosas. Tal vez su vida no volverá a tener el billete que tenía antes, ni a volver a estar tan enamorado de la misma persona, o tal vez esa persona ya no estará. Pero sí hay una cosa, y es que se puede volver a comenzar. Siempre con Dios se puede volver a comenzar. Y lo único que se necesita, ¿qué es? Una piedra, un comienzo. Bien, por eso hay 3 cosas que es importante que no perdamos de vista. Hay 3 cosas importantes que no podemos perder de vista. ¿Cuáles son? Hay que aprender a subir a bordo a Dios. Para volver a comenzar, siempre vas a necesitar a Dios. Porque es que ya la hiciste a tu manera y no salió. La hiciste a tu manera y tal vez eso que se cayó, eso que se acabó, eso que no salió, mínimo se lo tiró usted mismo. Es lo más probable. Porque hay veces que aquello que no funciona en la vida de uno tiene que ver con los mismos errores de uno. Tiene que ver con lo que uno hizo mal o tiene que ver con lo que uno dejó de hacer bien. Sencillo. Porque las cosas a veces no funcionan es por eso, ¿no? O porque uno hizo algo malo o porque dejó de hacer algo que tenía que hacer. Sencillo. Entonces, si tú subes a bordo de la moto a Dios, es porque entiendes que Dios está de tu lado. Entendamos eso, hermanos. Dios está de nuestro lado. Y la única manera de recomenzar cualquier cosa en tu vida es con Él. Por eso es que recordar debe ayudarnos ¿a qué? A recobrar el ánimo y ponernos manos a la obra. O sea, yo les digo una cosa, miren, si alguna vez tuvimos un momento de mucho esplendor en lo que sea que hoy te cause nostalgia, así como un día lo lograste, lo puedes volver a hacer. Porque es que una vez se coloca a llorar por lo que no fue, ¿no? O por lo que fue y ya no es. Pero la pregunta es, ¿y es que usted nació con eso? No, padre, yo lo construí con mucho esfuerzo. Pues vuelva a empezar. Padre, es que fueron 15 años de trabajo y mi negocio quebró. Ah, bueno, pero fueron 15 años donde fuiste próspero a través de tu negocio. Sí, padre, claro. ¿Y es que usted nació con los 15 años del negocio? No, padre, lo construí durante 15 años. Ah, bueno, vuélvalo a construir. Pero con una diferencia. Súbalo a él en la moto. Métalo a él en la ecuación. Y un ladrillo a la vez. Les voy a contar esta historia. Chuck Nolan es un sobreviviente de los atentados a las Torres Gemelas en el 2001, 11 de septiembre. Claro, cuando las Torres Gemelas cayeron, muchos edificios alrededor colapsaron, ¿sí? Y hubo muchos heridos, y hubo gente que quedó debajo de los escombros, ¿no? ¿Qué sucedió? Chuck Nolan quedó debajo de los escombros y pasó 56 horas estuvo debajo de los escombros. Ojo, 56 horas. ¿Usted sabe qué es lo que es estar 56 horas debajo de los escombros? ¿Usted que no se aguanta el abrazo de un hijo o el de la suegra? Imagínese. 56 horas. Y él cuenta en la historia de su rescate que hubo un momento donde él dijo: no, yo de aquí no salgo. Y se quería dejar morir. O sea, estaba fracturado. Tenía como 3, 4 costillas rotas. Tenía sus pies quebrados.
tenía laceraciones en todo su cuerpo, estaba botando sangre, ¿sí? Y hubo un momento donde él dijo, no puedo más, yo aquí, hasta aquí fue. Pasaban las horas, pasaban las horas, pasaban las horas, y hay un momento donde había una vocecita, una vocecita, una vocecita, una vocecita que decía, un ladrillo a la vez, aguanta un poco más. Y él como que eso lo animaba, pero pasaba el tiempo, y cuando pasaba el tiempo volvía él y se desanimaba, y la vocecita otra vez le decía, aguanta un poco más, un ladrillo a la vez, aguanta un poco más, un ladrillo a la vez. Después de 56 horas lo encontraron, un perrito rescatista lo encontró, y él decía, esa voz fue la que me mantuvo vivo, porque me hacía recordar que tenía algo por qué salir debajo de esos escombros. Y hermanos, la vida es así. La vida hay momentos donde se derrumba encima de uno, pero no puedes quitar todos los escombros de uno, de una. Tienes que quitar un ladrillo a la vez. Un ladrillo a la vez. Hay gente que a veces cuando colapsa quiere solucionar todo así, con un chasquido, y resulta que no funciona así. Muchas veces nos damos cuenta, o casi siempre nos damos cuenta, que la vida no se arregla así de fácil. Uno sí la puede destruir así de fácil, ¿no? Pero no la reconstruye fácilmente. ¿Qué le toca? Le toca un ladrillo a la vez, como con el templo. Un ladrillo bastó para que el templo volviera a ser lo que fue. Entonces, recordar, mirar hacia atrás, lo único que tiene que recordarnos es que si alguna vez pudimos, podemos volver a poder, valga la redundancia. Si alguna vez estuvimos bien, si subimos a bordo a Dios, podemos volver a estar bien. Una ruptura sentimental, un fracaso económico, un momento de enfermedad. Tal vez no estamos preparados para nada de eso, pero son cosas que toca que asumir en la vida. No esperes que la vida sea justa, la vida es la vida. Entonces, ¿qué sucede? Para hacer esto, ojo, toca buscar a las personas que puedas amar y toca buscar las obras que puedes hacer. Para volver a comenzar, tienes que centrarte en las personas que te pueden amar y tienes que centrarte en las cosas que puedes hacer. La mayoría de nosotros no nos centramos en eso. Y por eso es que la nostalgia trae algo como añadido, ¿no? Y es que nos hace sentir solos. Y ya lo hemos hablado en otros talleres, ¿no? Hay un sentimiento recurrente que el enemigo coloca en nuestra vida. Y es que nos quiere hacer sentir solos. Porque ese sentimiento a lo que nos lleva es a sentir que no tenemos un padre que responda por nosotros. Y ahí es donde sentimos que Dios nos ha abandonado. Y cuando sentimos que Dios nos ha abandonado, pues ya lo hemos perdido todo. Así de sencillo. Bien, por último, Dios le dice a Ageo, lo mejor está por venir. Y termino con esto. Hay veces que la gente le dice, no, las cosas van a mejorar, todo va a estar bien, pero eso se vuelve una frase de cliché. Pero en el fondo eso es lo que Dios le dice a Ageo, ¿no? Dile a Zorobabel, al que estaba reconstruyendo el templo, dile a Zorobabel que lo mejor está por venir. Porque cuando tú desconfías de que lo mejor está por venir, es cuando desconfías del poder de Dios. Ah, no viene solo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que dijimos acá, ¿no? Buscar a las personas que pueden amarte y que puedes amar y empezar a hacer lo que tienes que hacer. Ah, nada se va a devolver así, ojo, nada se va a devolver con un chasquido. Tu nostalgia, lo que tú añoras del pasado, no se va a devolver así, no. Se devuelve ¿cómo? Haciendo lo que nos toca hacer. Y por último, lo que hoy parece corriente no está detrás. Ojo, lo que hoy parece corriente no está detrás, sino que está ¿dónde? Adelante. Hay que entender eso. Lo mejor está por venir. ¿Por qué? Porque adelante lo que nos parece como corriente, como normal, es lo que en verdad nos va a dar
la oportunidad de hacerlo distinto. Y por eso es que hoy es un día de ¿qué? De pequeños comienzos y menos tristezas. Ese es el mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy. Hoy es un día para nuevos comienzos. No sé por qué estés pasando, no sé qué tal vez estés añorando, no sé si tal vez la tristeza que hoy hay en tu vida es porque sigues mirando hacia atrás, y es lo más probable, no lo sé. Pero hoy el Señor te está diciendo: lo mejor está por venir. Y sobre todo te está diciendo esto: empieza con pequeños comienzos. Empieza con pequeños ladrillos, un ladrillo a la vez. Un ladrillo a la vez hace falta. ¿Para qué? Para volver a reconstruir lo que un día fue. Nunca será igual, ¿no? Empezando porque no estaremos tan jóvenes como estábamos tal vez antes. Pero la esencia de eso que vivimos sí lo podemos volver a encontrar. Sí se puede volver a recuperar. Solamente si en Él se monta Dios. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios en esta noche que nos regale la esperanza, que no es un sentimiento vacío del corazón, ni una actitud vacía de nuestro interior, sino la certeza de un Dios que ha sido bueno y que seguirá haciendo milagros en nuestra vida. Preséntale al Señor en esta noche tu nostalgia, tu tristeza, tu preocupación, la dureza por la que estás pasando. Y pídele al Señor en esta noche que te regale la fortaleza en el corazón para volver a reconstruir un ladrillo a la vez lo que algún día fue tu vida. Hoy, Padre Santo, te pedimos y te suplicamos que fortalezcas la decisión de volver a comenzar cuantas veces sea necesario, según tomados de tu mano, a no perdernos o a no perderte, Señor, a ti, aunque hayamos perdido todo. Porque mientras tú, Señor, estés con nosotros, podremos volver a comenzar con pequeños comienzos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches para todos. Dentro de 8 días el tema va a ser Odio mi trabajo, así se llama. Así que tiene que ver mucho con nuestro trabajo, con el trabajo de nuestros seres queridos, para que lo podamos compartir y podamos darle honra a Dios también a través de nuestro trabajo. Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Gracias.